vamos a hablar hoy un poquito y vamos a conocer cómo funcionan nuestras biologías de las emociones. Y trabajamos la responsabilidad social corporativa. Esto es un empeño personal que tengo en que las empresas y las entidades sociales tenemos que trabajar juntas y tenemos que trabajar en equipo. Todo aquello que se recibe hay que devolver un poquito a la sociedad, hay que devolver un poquito de todos los beneficios. Y entonces ahí estamos intentando firmar convenios con varias empresas para poder poner en marcha proyectos que sin la ayuda de una empresa pues nosotros no tenemos recursos económicos de ningún tipo. Y ahora le vamos a dar paso a la conferencia que va a tener hoy lugar. Se llama Biología de las Emociones. Pero tenemos aquí con nosotros, en representación del Ayuntamiento de León, a Lourdes González. ¿Te pido el apellido? González. Lourdes González. Es la concejala de mayores. Y a nivel personal os diré que es la joya del Ayuntamiento de León. Podéis tener un problema de cualquier otro área que no os imagináis con qué rapidez os lo resuelven. Hoy no ha ido a comer. O sea, lleva desde por la mañana trabajando y ha venido y está con nosotros. Ella nos va a presentar al doctor Serrano y no os voy a enrollar mucho más. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero es agradecer activos y felices la invitación a esta charla, que sin duda será un éxito como siempre. Y claro, agradecer a Belén ese aprecio que no se nota nada, ¿verdad? Se ve que me tiene mucha... Es para mí un placer presentar al doctor Antonio Serrano. Es médico psiquiatra en el Hospital de León, nació en Astorga, estudió en Valladolid la carrera y se formó como psiquiatra en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Desde el año 2015 ha contribuido a desarrollar un enfoque multidisciplinar en el abordaje del dolor y en el momento actual desarrolla programas de intervención en cirugía de raquis, cirugía bariátrica, dermatología, digestivo, duelo perinatal, la unidad del dolor y no sé si se me quedará algo por ahí porque tiene mucho más currículum que esto, nos hablará del cerebro como el órgano del cuerpo donde se asientan emociones y pensamientos. Interpreta, registra y evoca recuerdos y vivencias. El conocimiento del cerebro y sus relaciones son aspectos fundamentales en los que se basa el doctor Serrano, quien disertará sobre cómo realiza su actividad. Se trata de una unión entre las ciencias y las humanidades que nos permitirá una comprensión mayor de nosotros mismos. Bueno, y sin más les dejo con el ponente, con Antonio. Muchas gracias. Yo me voy a poner de allí, porque total, así sí me va a ir algo mejor probablemente. Y lo primero que tengo que decir es, primero agradecer a Chicos y Felices porque me hayan invitado, pues hablar un poco de esto, que al fin y al cabo es la forma que tengo de trabajar en mi día a día. Y tengo que decir que estoy un poquito nervioso, porque es mucho, ¿vale? Así que vamos a intentar, algunos conceptos son un poco complicados, pero voy a intentar ser más didáctico que exacto, que científico, ¿de acuerdo? Entonces, voy a intentar hablar como 30 minutos o 40 sobre pues, todo esto de la biología de las emociones y cómo funciona el cerebro y demás. Pero luego me gustaría que hiciéramos un poco de coloquio, porque yo voy a contar muchas cosas, no sé hasta qué punto se van a entender y abrir un poco los micros y las posibilidades de preguntar cuestiones, pues yo creo que puede ser enriquecedor para todos y si soy capaz os contestaré. Tampoco lo prometo, ¿de acuerdo? Bien, biología de las emociones. Antes de hablar de ciencia siempre hay que ir a la filosofía, ¿de acuerdo? Todas las ciencias emanan de la filosofía. No podemos pensar que esto viene porque sí, es que es ciencia. Bien. Los filósofos de la ciencia, el principal es Popper, y Popper decía que es condición necesaria, aunque no suficiente, que exista un cerebro para que pueda existir una mente. ¿Esto qué significa? Significa que todos los procesos mentales tienen que tener un sustrato biológico sobre el que asentarse, que no es algo que se dé en el éter, ¿de acuerdo? Las emociones siempre tienen que asentarse por un cerebro que luego va a dar lugar a las funciones que constituyen la mente, ¿de acuerdo? Este es el punto fundamental y es de donde partimos para seguir
hacia adelante. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. Bueno, el dibujillo, o sea, el vídeo lo he cogido de internet, uno que salían colores. El cerebro no es un órgano estático. Nosotros podemos hacer una foto fija del cerebro, pero eso no nos da información. El cerebro es un órgano dinámico, es un órgano que está en continuo cambio, está en continuo registro, en continua actividad. Está viendo, ahora mismo todo el cerebro de los que me estén escuchando más o menos, está soltando dopamina en el lóbulo frontal para mantener la atención, ¿de acuerdo? Entonces, y dentro de un rato, cuando se acuerden de las cosas, pues a lo mejor están con la acetilcolina del lóbulo temporal activa para recordar, ¿de acuerdo? Pero, depende de las circunstancias, el cerebro es un órgano que está en continuo cambio. Tenemos que tener en cuenta eso. No vale una prueba de imagen fija para saber cómo funciona. Bien, vamos a empezar por las emociones. ¿Qué es una emoción? La definición de la Real Academia de la Lengua sobre la emoción es que es una alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. De cierta conmoción somática. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una emoción afecta al cuerpo, que una emoción mueve el cuerpo, que el cuerpo es el sitio principal donde notamos las emociones. Luego les ponemos nombre, luego hablaremos de la simbolización, pero es el cuerpo el lugar donde asientan las emociones. Ese dibujo estuve buscando uno por internet un poco mejor, pero al final no lo encontré y lo hice yo. Así que me tengo que disculpar por la calidad, ¿vale? Pero espero que se entienda más o menos lo que hay en cada cosa. Bueno, si yo dibujara un poco mejor con el ordenador esto vendría a ser un cerebro, ¿de acuerdo? Y he marcado dos zonas fundamentales. Una que es una mancha roja que hay ahí, que es la amígdala, que es una zona muy profunda del cerebro, muy antigua. Y otra que es la que está en verde, que es el córtex orbitofrontal, el córtex vamos a llamarlo el frontal, ¿de acuerdo? Es una parte del frontal, que es la parte más evolucionada del cerebro. Cuando tenemos un estímulo, del tipo que sea, ¿vale? Percibimos algo del mundo exterior, eso se procesa en paralelo, por las dos vías. Y siempre es una respuesta más rápida a la amígdala, ¿de acuerdo? La amígdala está conectada con tres sistemas fundamentales. El sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino y el sistema inmunitario. Luego hablaremos de la respuesta de estrés, pero la respuesta de la amígdala puede hacer subir la adrenalina, puede iniciar una secuencia que va a dar lugar a que aumenten los corticoides endógenos, una serie de cuestiones, modificaciones del medio interno. Y luego, esa modificación del medio interno va a ser interpretada por el lóbulo frontal y la vamos a simbolizar y le vamos a poner un nombre. Y cuando sentimos eso, tenemos esa emoción, que nosotros la llamamos como sea. Ahora hablaremos un poco de las emociones básicas. Pero algunos conceptos básicos. Lo he dicho, lo primero, el procesamiento emocional es en paralelo. Primero la amígdala, luego el frontal. El frontal siempre es más lento. La mayor parte de las respuestas que damos ni siquiera llegan al frontal. En torno al 70% de nuestras respuestas son inconscientes y amigdalares y primarias, básicas, emocionales. En todas las personas, la amígdala tiene más potencia que el frontal. El frontal puede llegar a bloquear la amígdala muy poquito, pero la amígdala seguro que puede con el frontal, ¿vale? Siempre están interconectados, pero siempre tiene más fuerza la zona más profunda. Y una curiosidad, si tenemos un suceso a nuestro alrededor que puede ser muy estresante, muy traumático, al lado justo donde está la amígdala hay una zona que se llama el hipocampo, que tiene que ver con la respuesta, con la memoria declarativa, con la memoria verbal. Si hay una descarga muy fuerte de la amígdala, puede que se inhiba ese recuerdo, no nos acordamos lo que nos ha causado esto, ¿de acuerdo? El recuerdo consciente, el inconsciente se mantiene. Las emociones básicas. Voy a hablar de 5 emociones básicas. ¿Habéis visto la película de Disney, la de Inside Out? Sí. Bueno, pues espero que no pidan derechos de autor, ¿vale? ¿De acuerdo? La primera sería el miedo. El miedo se da cuando un estímulo es valorado consciente o inconscientemente como una amenaza física, psíquica o social. Yo tengo un poco de miedo porque, claro, si la cago, perdonadme la expresión, socialmente voy a quedar fatal. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la respuesta fisiológica del miedo? Hay un aumento de la adrenalina, hay una activación simpática, un aumento de la volemia, que es la cantidad de sangre
que tenemos, la temperatura periférica, sequedad de boca, sudoración. Yo tengo la boca un poco seca. Qué bien, qué majos. Y también elevaciones fásicas de la tensión muscular, aumento de la frecuencia respiratoria, tono muscular preparado para la huida. Muchas gracias. ¿Para qué sirve el miedo? El miedo tiene sus funciones en el ser humano. Sirve porque es un sensor que nos avisa del riesgo. Nos hace tomar conciencia de que una situación puede ser más o menos dificultosa. Y activa mecanismos relacionados con la defensa, la huida y demás. Y otra cosa muy importante a nivel evolutivo. Los miedos en la infancia, los miedos innatos, ayudan a formar el vínculo materno y a las relaciones con las figuras de apego. ¿De acuerdo? O sea, el miedo es una emoción. Pero no podemos calificar una emoción como positiva o negativa. Las emociones no es una cuestión moral. ¿De acuerdo? La rabia, otra emoción básica. La rabia prepara al individuo ante situaciones de ofensa, de desprecio o de injusticia. Tiene un patrón particular de activación del sistema nervioso autónomo, la rama simpática. Se aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, la diastólica, se pone uno rojo, se aumenta el tono muscular, se activa un programa motor encaminado a la agresión si hiciera falta. Hay que decir que la rabia es una emoción básica y es evolutivamente muy eficaz. Sirve como para proteger la propia integridad, la de los descendientes o la de los bienes. Entonces la rabia, aunque hoy por hoy la violencia es una cosa y la rabia es otra, ¿de acuerdo? Pero evolutivamente es bastante útil. La tristeza. Cuando sentimos que aumenta la elevación de la frecuencia, o sea, una moderada elevación de la frecuencia cardíaca y de la tensión, cuando hay elevaciones de la conductancia de la piel, cuando aumenta la amplitud respiratoria, pero no la frecuencia, nos ponemos un poco suspirosos, ¿de acuerdo? Cuando ocurre esto en nuestro cuerpo, identificamos, decimos que sentimos tristeza. Y la tristeza, que se da cuando se presenta un fracaso en la consecución de una meta valiosa, o se pierde un ser querido o un objeto querido, ¿para qué sirve la tristeza? Sirve para conservar recursos. Incrementa la cohesión social y suele generar empatía. Cuando ves a una persona triste, lo que te sale automáticamente es intentar consolarle. Desencadena empatía, y facilita la introspección, facilita la capacidad de reflexión y de plantearnos qué estamos haciendo y demás. También hay un aumento de la actividad neuronal. Una persona triste tiene más actividad neuronal que alguien que está contento, curiosamente. La alegría. La alegría es otra función, como decimos, la cuarta, que sirve para mantener el equilibrio y el bienestar, permite la recuperación de estrés, contribuye a la recuperación de la homeostasis, bueno, una serie de cuestiones que son necesarias. Calmada y exaltada. Aquí hay un error, no es colesterol, es cortisol, disminuye los niveles de cortisol. ¿De acuerdo? Es que me da cuenta que las fases del último repaso y ya no podía cambiarlo. ¿De acuerdo? Disminuye los niveles de cortisol endógeno, la adrenalina, la hormona del crecimiento, activa los músculos. Bien. Otra función, cuando tenemos esta situación en el cuerpo, nuestro cerebro le ponemos un nombre que se llama alegría, ¿de acuerdo? Tiene todas esas funciones. Y la última, el asco, ¿vale? Esta es una emoción muy curiosa porque es un mecanismo que se llama el sistema inmune conductual. Aparece esta emoción cuando el organismo interpreta que debe protegerse de enfermedades o evitando cuestiones que pueden ser patógenas. Antes de que tenga que actuar el sistema inmune como tal del organismo, la propia conducta, la propia emoción nos protege de algunas cuestiones que pudieran ser patógenas. Hemos comentado una serie de cambios en el cuerpo, una serie de situaciones que dicen que una emoción es una configuración determinada del estado interno. Tenemos este estado interno y le ponemos un nombre. Esto se llama tristeza. Esta configuración que yo tengo se llama asco, se llama ira, o como se quiera llamar. Esto se llama simbolización. ¿Para qué sirve? Para que podamos coger ese trozo de estado interno y podamos comunicarnos con otros. O para que podamos pensar sobre ello, para la reflexión. Tiene esa doble función. Si no somos capaces de ponerle nombre a lo que nos pasa, entonces tenemos un problema que se llama alexitimia,
que es un déficit de la interacción entre el lóbulo frontal y la amígdala. Es la incapacidad para identificar estados emocionales propios. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si no somos capaces de identificar lo que nos pasa? Que no podemos apagar la respuesta de estrés, que no podemos cambiar nuestra forma de afrontarlo porque no sabemos lo que nos pasa. ¿De acuerdo? Voy a poneros un ejemplo porque esto es importante. Tenemos en el cuerpo pues, un incremento de la adrenalina y de la activación simpática, un aumento de la volemia, temperatura periférica, sequedad de boca y sudoración. Y elevaciones fásicas, la tensión muscular, aumento de la frecuencia respiratoria y tono muscular preparado para la huida. ¿Qué estamos sintiendo? Miedo. Muy bien. Pero si tienes alexitimia, no lo sabes. Entonces, ¿cómo no sabes lo que te pasa? No puedes apagar la respuesta de estrés. Entonces el organismo sigue haciendo sentir miedo continuamente. ¿De acuerdo? Esto es una posibilidad, pero hay otra. Que con esa misma activación del medio interno interpretemos rabia. Y entonces vas a pedir ayuda y dices, es que siento mucha rabia. Y dice el médico, joder, pues yo pues no soy capaz, no me parece que le ves y es muy difícil comunicarnos con los demás, incluso podemos dar lugar a equívoco si identificamos mal nuestros propios estados emocionales. Serían los dos tipos fundamentales de alexitimia, la que no somos capaces de saber lo que pasa y la que lo interpretamos mal. Y esto, hay otro ejemplo muy bueno. Yo cuando era niño iba en el coche y me mareaba de vez en cuando. Entonces decía a mis padres, tengo miedo. Mis padres me miraban así diciendo tal, y luego ya aprendieron que lo que estaba que tenía náuseas y que tenía que parar un poco para que me despejara un rato. Pero yo lo interpretaba mal. Se pasó, ¿no? Más o menos uno ya va creciendo y también va aprendiendo estas cuestiones. Entonces, muy importante la alexitimia. ¿Por qué? Porque si no sabemos lo que nos pasa, no podemos cambiar la forma de enfrentarnos a ello. También hemos hablado en algún momento de la respuesta de estrés. Cuando tenemos una situación que nos requiere un esfuerzo en nuestro organismo por encima del funcionamiento habitual, decimos que tenemos estrés. ¿Vale? Y la respuesta de estrés tiene tres fases fundamentales. La primera es la reacción de alarma, pues el susto, vamos a llamarlo así. Pero si el foco del estrés, la situación, por ejemplo, yo estoy trabajando de más y tengo que hacer un esfuerzo extra para poder hacer que mi cuerpo pueda seguir con ello y demás, estamos en la fase 2, una fase de mantenimiento de respuesta. Estamos obligando al organismo a que tire de sus reservas para poder afrontar la situación en la que estamos. Que puede ser buscada o no buscada. Estoy trabajando más porque quiero, bueno, ahí tiene otros componentes, pero puede ocurrir pues, que tenga una situación de cuidado de otra persona, algo que me esté sobrecargando, y esto puede dar lugar a que mi organismo tenga que estar tirando de sus reservas. Esto generalmente tiene que ver mucho con el sistema neuroendocrino, y el mantenimiento de la respuesta de estrés tiene que ver muchas veces con un aumento de los corticoides endógenos. Los corticoides endógenos nos pueden dar lugar, si se mantiene durante mucho tiempo, llegamos a la fase 3, en la que el cuerpo ya no puede más, a muchas manifestaciones físicas. Aumento de peso, aumento de la tensión arterial, descalcificación ósea, una serie de cuestiones que pueden dar problemas de taquicardia, con un tono muscular, pues tienes una elevación persistente de la adrenalina, taquicardia, contractura muscular, dolor. ¿De acuerdo? Entonces, acordarse que la respuesta al estrés tiene tres fases y que las manifestaciones corporales aparecen cuando empieza a fracasar la respuesta al estrés, cuando el cuerpo ya no puede más. ¿De acuerdo? Y tiene que ver con los tres sistemas que los cuales se media la respuesta al estrés, que son el tema nervioso autónomo, el neuroendocrino y el inmunitario. Es más fácil cogerte una infección, o yo cuando tuve estrés me salen algunas herpes o alguna boquera, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, esto sobre las emociones y el procesamiento emocional básico, pero yo quería hablar también de la memoria. ¿Por qué? Porque las emociones se producen durante toda la vida. Me imagino que todos habéis visto Blade Runner, ¿no? Y os acordáis del androide, de Roy Batty, del replicante, que cuando va a morir le dice al personaje de Harrison Ford: yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. La función de la mente que nos hace que nuestra vida no sean lágrimas en la lluvia
es la memoria. La memoria tiene la función de dar continuidad e identidad a nuestra vida. Sin la función de memoria estamos perdidos. ¿De acuerdo? Nuestra vida se queda en pequeñas lágrimas de la lluvia. No voy a encontrar una imagen mejor. También sirve para resolver problemas mediante la evocación. El cuadro lo conocéis, de Dalí. La persistencia de la memoria se titula el cuadro. Muy importante, dos tipos de memoria. La memoria explícita, la memoria declarativa, lo que recordamos y hablamos, y la memoria implícita. Y aquí tiene mucho que ver la memoria corporal, que vamos a hablar un poco de ella un poco más adelante. Y luego la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Para esto os voy a hablar de un señor que para mí es muy importante en mi forma de trabajar, que es ese señor de ahí abajo. No se ve muy bien la foto. Este es Eric Kandel, ¿vale? Es el premio Nobel de Medicina del año 2000. Le dieron el Nobel por describir las bases moleculares de la memoria. Y lo hizo en el bicho este que hay aquí al lado. Es la Aplysia californica, que es una babosa gigante de California. Y este hombre fue capaz de diseñar un experimento y medir cómo cambiaban las neuronas a partir de las experiencias que le hacía pasar a la babosa. ¿De acuerdo? Inicialmente, no os voy a contar todo el rollo de neurotransmisores porque os aburro, ¿vale? Lo que hacía era darle golpes en la cola de la babosa y vio que inicialmente se producían algunos cambios dentro de la neurona que facilitaban que luego la siguiente vez se moviera mejor. ¿De acuerdo? Definió esto como aprendizaje. Esto se llama memoria corporal, pero vio que desaparecía en el tiempo. Pero si lo repetía mucho, aparecían los cambios plásticos en las neuronas, había un cambio en la expresión de los genes, porque son cambios epigenéticos, que permitían estabilizar esto. Esto es el aprendizaje. ¿De acuerdo? Y es el aprendizaje casi motor. Lo que hacía, las babosas en principio no hablan. Entonces, lo que aprendía la babosa era retirarse cuando le golpeaban en el apéndice, en la cola. ¿Vale? Lo que hace estos mecanismos era que mandaban una serie de neurotransmisores que iban al núcleo, cambiaban la expresión de genes. Acordaros siempre que los genes no son un determinismo, podemos tener los genes que tengamos. Lo importante es si los expresamos o no. Y eso tiene mucho que ver con el entorno y con el medio y con el ambiente en el que vivimos. Y lo que hacían era, los cambios que habíamos visto en la memoria a corto plazo, estabilizarlos. ¿A qué daba lugar esto? A que cada vez que se activa un circuito neuronal, se facilita su activación posterior. Esto se llama potenciación a largo plazo. ¿De acuerdo? Cuanto más pensamos en algo, más fácilmente vamos a poder pensar en ello. Cuanto más repetimos algo, más fácilmente lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y esta es una de las hipótesis fundamentales que tiene que ver con la sensibilización, la alta sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos la hipótesis es que la respuesta somática incrementada es como consecuencia de anteriores experiencias de una sensación. Las experiencias repetidas de dolor y otros síntomas pueden generar memoria neuronal que incremente la respuesta a futuros estímulos. Quiere decir que puede llegar lugar en un momento dado que un estímulo que no era doloroso aparezca como doloroso. Esto se considera sensibilización, una zona está sensibilizada. Puede ser a corto plazo, cuando damos un golpe mal dado, o puede ser más persistente y depende muchas veces pues, también de situaciones de estrés y una serie de cuestiones que median esto que es bastante más complicado. ¿A qué da lugar esto en la memoria declarativa? A que los recuerdos se estructuran en la persona como un árbol. En el tronco estarían los recuerdos más antiguos, los que más veces se han repetido, ¿de acuerdo? Los recuerdos de la infancia, los recuerdos de la madre, del padre, ¿de acuerdo? En las ramas más importantes, pues ya cosas menores, o sea, menos importantes. Pues a lo mejor el equipo de fútbol, ¿vale? Que es una cosa muy importante, con la religión, podría estar ahí. Y ya al final, los recuerdos más recientes, pues qué comiste ayer. Cosas un poco, bueno, que si alguno de ustedes ha tenido cerca o ha visto una persona con enfermedad de Alzheimer, sabe que los recuerdos en el Alzheimer se pierden justo al revés. Se pierde como si a este árbol le fuera llegando el invierno.
Primero pierde las hojas, luego va perdiendo las ramas más finas, hasta que al final solo quedan las cuestiones más profundas y más antiguas del tronco. ¿De acuerdo? Otra cuestión, esta es más difícil. A lo mejor estoy... no sé, ¿eh? Cada vez que evocamos un recuerdo, lo cambiamos. Vamos a hacer un ejercicio un poquito. Pensad en una vaca. ¿Vale? Tenemos una idea de una vaca, cada uno la suya. Yo he puesto esto. ¿Vale? Pues para nuestro cerebro esta vaca es esto. ¿Vale? Es un mapa neuronal. Un circuito de activación neuronal. Esa es una vaca. Vale, ahora guardamos la vaca, nuestro recuerdo, en el olvido. Pero ahora cuando la hemos guardado, le hemos añadido esto, que es, a lo mejor es que yo he hablado de vacas aquí en una charla sobre neurociencias. Y para representarlo lo que le he puesto es una nube aquí detrás. No nos damos cuenta. Cambiamos cosas. Muy sutiles muchas veces. Pero cada vez que recordamos algo, esto ayuda mucho a dudar de uno mismo. ¿De acuerdo? Al no estar en la verdad nunca, porque te puedes equivocar. ¿Vale? Porque a lo mejor lo que tú das como seguro, que lo recuerdas así, lo crees firmemente, bueno, a lo mejor has cambiado alguna cosa por el camino. ¿De acuerdo? Acordarse de la vaca. ¿De acuerdo? Sobre todo para dudar de uno mismo. Y luego el procesamiento emocional a lo largo de la vida. Vamos a ver. Yo os he comentado... Vamos a unir las dos cosas. ¿De acuerdo? Tenemos un procesamiento emocional, el dibujillo ese que hice yo ahí al principio, y las funciones de la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más evoquemos una emoción, más fácilmente la vamos a evocar después. Que cada vez que evocamos una emoción podemos cambiarla a algo. Entonces, bueno, podemos tener en nuestro espacio del yo, que sería este cuadradete, nuestra vida, un equilibrio más o menos en orden de las emociones. Me ha quedado un poco grande el asco, ¿vale? Pero mi idea era hacerlo más o menos equilibrado. Pero si tenemos mucha ira, el espacio del yo es limitado, no crece. Si una emoción aumenta mucho y ocupa mucho nuestro espacio, va a hacer más pequeñitas de las demás, las va a apartar de alguna manera. Por esto sería una persona que sea muy airada, que su forma habitual de relacionarse con los otros sería mediante la ira. También puede ser que haya dos que predominen, que sea la tristeza y el miedo, y también aparten a todas las demás. Entonces, la recomendación es, bueno, hay que sentirlas todas, de una forma más o menos equilibrada, porque eso nos va a dar lugar también a un equilibrio interno. Sobre todo, lo que he dicho al principio de que las emociones no son una cuestión moral. No hay que sentirse mal por sentir tristeza en un momento dado. Tristeza es una cosa. Por cierto, un inciso. Hay que distinguir tristeza de depresión, no es lo mismo. ¿Vale? De hecho, ni se parece. ¿Vale? Bien, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de todos los conceptos porque creo que ha sido un poco duro. ¿Vale? Primero, las emociones se reproducen sobre un soporte físico que incluye al cerebro y al resto del cuerpo. Esto es el error de Descartes, que llaman habitualmente. No sé si conocéis que Descartes dividió a los seres humanos en res cogitans y res extensa, que es la parte cognitiva y la parte física. Bien, esto solamente ocurre en el mundo occidental. El resto de filosofías del mundo no considera esta división. Y aquí se está hablando del error de Descartes. Cuerpo y la mente no van separados. Una enfermedad no es una enfermedad mental o una enfermedad física, va todo unido. ¿De acuerdo? Segundo, cuanto más experimentamos una emoción, más fácilmente vamos a reexperimentarla. La tristeza tiene algo de adictivo, igual que la ira, igual que cualquier cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener un poco de cuidado para ponerle freno y no estar siempre en la misma emoción, para poder modificar nuestra forma de enfrentarnos al mundo. Eso va unido con la tercera cuestión. Es preciso ser capaz de identificar nuestro estado emocional para poder modificar la respuesta. Para poder cambiar algo tenemos que saber lo que nos pasa, si no, es imposible. Seguimos siempre en la misma situación. Perdonad, me quedo seco. Y por último, la memoria no es solamente una función declarativa, también es una función corporal. Todo lo que hemos vivido está en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? No solo en nuestro cerebro, está todo unido. ¿De acuerdo? Un par de libros que os pueden gustar si os gusta este tema. El error de Descartes,
de Antonio Damasio. Antonio Damasio es un neuropsicólogo bastante conocido y bueno, habla sobre pues, toda esta cuestión sobre el dualismo cuerpo-mente, por qué apareció en el mundo occidental y bueno, y habla de cómo que esto bueno, pues es un error. Y el segundo es En busca de la memoria de Eric Kandel. Este es un poco más duro, ¿vale? Tiene más fisiología y demás. De hecho creo que está descatalogado, pero bueno, lo tengo que contar. Habla de toda la evolución que tuvo el doctor Kandel para llegar a descubrir los mecanismos moleculares de la memoria. Y por último, una recomendación, y esta ya es más personal. Siempre le digo que hay que llegar hasta la filosofía antes de hablar solo de ciencia. No sé si me cargaré algo, me voy a quedar de aquí. Yo os pongo aquí la Escuela de Atenas. Sabéis que el lema de la Escuela de Atenas era "Conócete a ti mismo". Entonces, yo os animaría a que siempre tengáis un espacio, que sean 10 minutos todos los días, para quedaros un poco tranquilos, pensar en cómo estáis, reflexionar y ver si lo que estáis haciendo y cómo estáis viviendo las cosas podéis cambiar algo, queréis cambiarlo o aceptáis seguir igual. Sobre todo porque hay gente que es incapaz de estar con sus propios pensamientos a solas. Estamos en un mundo muy estresante en el que parece que vamos corriendo a todas partes de forma continua. Y o somos capaces de parar un rato o nos vamos a acabar haciendo daño, porque estamos tirando de la respuesta al estrés de forma continua. Reflexión y conocerse a uno mismo. Y os dejo ya una foto de mi ciudad, que para eso soy de allí. Y una frase de Eric Kandel. Esta la dijo cuando fue a recibir el Nobel. El estudio biológico de la mente es un puente entre las ciencias y las humanidades. Las ideas que inspire esta nueva síntesis no solo mejorarán nuestro conocimiento de las perturbaciones psiquiátricas, sino que nos aportarán una comprensión más cabal de nosotros mismos. Y ahora me gustaría abrir un poco de coloquio por si queréis preguntar algo, porque esto ha sido muy duro. Cualquiera, si no pregunto yo. Allí al fondo. Buenas tardes. Ha sido tan rápido que a lo mejor todavía no lo he procesado, ¿vale? Pero tengo la impresión, cuando has hablado de la sensibilización emocional, como si fuera el tema de la alta sensibilidad, un proceso en el que uno desarrolla una hipersensibilidad. O sea, que Es una de las hipótesis. Hay 10 hipótesis ahora mismo en estudio sobre este tema. Una de ellas es la sensibilización, que tiene que ver con los procesos de memoria neuronal. Hay otra, por ejemplo, que también la utilizo mucho, que es la teoría del filtro de señal, por ejemplo, que dice que hay una disfunción a nivel hipotalámico que hace que el hipotálamo no filtre estímulos que debería filtrar y no deberían llegar al cerebro. Hay 10, insisto, no vamos a repasarlas todas porque nos pegamos otra hora. Pero en ciencia hay niveles de conocimiento. Estamos en el nivel de hipótesis, vamos a estudiar cosas que nos parecen posibles, ¿vale? Ahora mismo no existe un mecanismo validado y con un nivel de evidencia alto que nos explique la alta sensibilidad. Esto puede ser una hipótesis. Yo funciono con ella porque realmente es una demanda que me encuentro muy a menudo en el día a día y sabemos que algunos fármacos pueden elevar la sensibilidad, que se puede, como cambiamos cada vez que recordamos algo, también podemos reenseñar a hacer ciertas cosas de una forma menos dolorosa, menos... Bueno, lo fundamental es tener la plasticidad del cerebro, que no es un determinismo, ¿vale? Que esto se puede cambiar, ¿vale? Del cerebro y del resto del cuerpo. Al fin y al cabo cambiamos todo, ¿vale? Más. Ahí. Lo primero que vimos ahí era que el cerebro, que la mente ¿Sí? es una característica que no sé la frase exactamente de eso. Que es condición necesaria, aunque no suficiente, o sea, un cerebro puede estar muerto. Pero no suficiente, o sea, lo de que es necesario... Que no hay mente sin cerebro. La mente bien, pero no suficiente a que se refiere. Pues que un cerebro muerto no tiene mente, El cerebro muerto. por ejemplo. Pero que si no es suficiente quiere decir que hace falta algo más que el cerebro para Vida. desarrollar la mente. Vida y actividad. Quiero decir, es una frase cogida literalmente del filósofo que trata de ser lo más exacta posible. Hace falta una estructura, pero esa estructura tiene que ser funcionante. No basta solo con la estructura.
Es decir, la estructura y que tenga actividad, es condición necesaria. Si no hay estructura no va a haber mente, seguro. Pero tiene que funcionar. Si no, tenemos un cerebro, por ejemplo, un cerebro muerto. No tiene, insisto, no tiene mayor trascendencia. Básicamente hace falta un cerebro para que haya una mente. ¿Vale? Más. A ver, que tengo dos. Allí primero, que creo que fueron más rápidos. Quería saber, por ejemplo, si las personas sensibles o altamente sensibles son más propensas a la depresión y cuáles son los factores que desencadenan. Bueno, vamos a ver. Te comento, porque esto es muy... Esto es lo de el problema de la pregunta es el término depresión. El término de depresión hay como tropecientos tipos de depresión distinta. A ver, tenemos una depresión que se llama depresión endógena, depresión melancólica, que esa no depende de lo que te ocurra alrededor. Pasa porque sí. Digamos la que llaman la depresión mayor melancólica, ¿vale? Tenemos la de trastorno adaptativo depresivo, que es porque nos ha ocurrido algo y entonces aparece un cuadro depresivo. Tenemos el trastorno bipolar de tipo 2, que son fases depresivas continuadas. Tenemos la distimia, que es un cuadro subdepresivo crónico. Hay muchas. O sea, decir que hay una mayor tendencia a la depresión. Vamos a ver, cuando estás en una situación en la que tienes un cuadro de dolor crónico, por ejemplo, se facilita que el estado de ánimo se afecte. Pero no desde un punto de vista, digamos, de una depresión endógena de las que pasan porque sí, sino más bien tendiendo hacia lo reactivo. El problema que tenemos es si estructuramos, si se corta la experimentación de otras emociones aparte de la tristeza. Si cristaliza la tristeza y acaba ocupando todo el espacio del yo, eso se parece mucho a una depresión. ¿De acuerdo? Hay que intentar hacer que el espacio del yo no lo ocupe tanto la tristeza y vaya en otra serie de cuestiones. Es verdad que la alta sensibilidad nos puede dar lugar a muchísimas cosas. A nivel neuronal, si solamente fuera por un cuadro, digamos, propio de la depresión alta sensibilidad, subiendo los umbrales de excitación neuronal con antiepilépticos o algo así, mejoraría, y no mejora. ¿De acuerdo? Hay que utilizar otra serie de cuestiones. Pero tiene que ver mucho con, no solamente con el uso del espacio del yo emocional, también tiene que ver con el espacio del yo de las actividades. Hay que romper muchas veces círculos viciosos en los que uno ha entrado y hay que empezar a cambiar cosas, aunque sea sutilmente, aunque sea una tontería, para luego poder avanzar hacia otra posición distinta. Aquí hay otra pregunta. Yo quería saber si el hecho de gestionar esas emociones puede evitar que tengamos algún problema psicosomático. El hecho de gestionar... No. Todos tenemos que gestionar las emociones, queramos o no. Pero a veces no se gestionan bien. No, ni bien ni mal, las emociones están ahí. No, insisto, no tiene que ser una cuestión moral el tema de las emociones. Las emociones son... que el problema es que hay una lexitimia, que entonces lo que he comentado, la respuesta de estrés es mantenida y no puedes apagarla. Vas a generar un problema, un aumento de corticoides endógenos que te van a dar lugar pues, a una descalcificación, a un aumento de la tensión arterial, a muchas cuestiones de tipo distinto. ¿De acuerdo? No es que sea psicosomático, todo psicosomático, la medicina es psicosomática, no va separado. ¿De acuerdo? Una persona que tiene una fractura de cadera también tiene afectación de la mente. ¿De acuerdo? Quiero decir, toda la medicina es psicosomática. No queramos separar las cosas. ¿Vale? Más. Allí una más. ¿Te he contestado? Muchas gracias. Perdón. Bien. Tengo una pregunta un poco extraña, porque como si todos tenemos en cuenta que, por ejemplo, que la alta sensibilidad se trata de un rasgo de personalidad de una persona y no de una patología. No lo tengo claro. ¿Qué piensa usted? Eso es lo que quería saber. Realmente, como científico, como médico y como psiquiatra, No. quería saber qué es lo que... A ver, hay un psiquiatra, no me acuerdo del nombre, lo iba a mirar antes, que distingue entre procesos y desarrollos. ¿Vale? Un proceso es algo que tiene un inicio y que tiene un final. Un episodio psicótico es un proceso. ¿Vale? Un episodio psicótico empieza, acaba y se termina. Un episodio depresivo lo mismo. ¿Vale? Pero luego hay una cuestión que se llaman desarrollos. Y los desarrollos no funcionan como un principio y un final, sino que funcionan como una espiral. ¿De acuerdo? En la que uno va entrando y al final empiezan a ocupar todo el espacio del yo y toda la vivencia de una persona acaba centrada en esa circunstancia. La alta sensibilidad se parece más a un desarrollo que a un proceso. ¿De acuerdo? Porque puede empezar con un síntoma pequeño, empieza a ocupar y puede acabar ocupándolo todo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que no va a ser fácil
categorizarla como enfermedad, porque hoy por hoy además solo se categorizan procesos, ¿vale? Pero, evidentemente, como digo, el cerebro es un órgano plástico, hay cambios. ¿Que eso lo llamemos enfermedad o lo llamemos otra cosa? Pues habrá que verlo. Pero el sufrimiento es genuino, ¿de acuerdo? Eso no se pone en duda en ningún momento. La cuestión es cómo podemos ir cambiando, reeducando también el cuerpo. Y no solamente se va a hacer con fármacos, también hay que cambiar cosas del día a día, hay que cambiar formas de afrontar el estrés, una serie de cuestiones que pueden ser importantes. Más, aquí. Y dijo en la exposición que no tenía nada que ver la depresión con la tristeza. No, a ver, la tristeza puede ser un síntoma de la depresión, pero la tristeza es un sentimiento y la depresión es una alteración del estado de ánimo. Son cosas diferentes, ¿vale? Un sentimiento tiene una duración corta. Por ejemplo, se muere un ser querido, tengo tristeza. Si tienes una depresión, la depresión es un estado de ánimo y lo que haces es que imprimes una tonalidad depresiva a todo lo que vives. Por ejemplo, te toca la lotería y tienes una depresión, te da igual. ¿De acuerdo? Incluso dices, joder, voy a tener que pagar impuestos. ¿De acuerdo? Porque lo que hace la depresión es una trampa. Lo que hace la depresión es una trampa. Te lleva todo lo que vives a una tonalidad de tristeza. Pero no es que sea la tristeza y la depresión lo mismo. No sé si me estoy explicando. Más. Aquí. La lexitimia es una enfermedad que se produce... No, la lexitimia es una disfunción. No está clasificada como enfermedad todavía. Es decir, no se comunica la amígdala con la parte de algo hipótesis. físico, ¿no? Estamos siempre, todos, vamos a ver. ¿Qué es la primera diapositiva cuál era? Está la bronca. ¿Eh? Sí, es algo físico. Es vale. algo físico. Todo es físico. Pero puede ser a nivel educativo lo que se llama una educación emocional o un reconocimiento de las emociones puede ayudar a que no se provoque esa lexitimia. Sí y no, porque tiene que ser un proceso que tenga que hacer un poco cada uno. Es verdad que hablar de las emociones puede ser interesante, puede ser útil, pero a lo mejor lo visto aquí, por si te pasas, a lo mejor el hecho de estar en un procesamiento emocional hace evitar un procesamiento, digamos, más racional, más frontal. No sé si me estoy explicando. Si nos centramos en lo emocional, a veces nos olvidamos de lo racional. Y para algunas cosas sirve y para otras no. Yo, por ejemplo, luego a nivel de los niños, o sea, realmente pues las generaciones de antes, lo de identificar las emociones era algo que no se trabajaba mucho. Pero también es adaptativo. En su momento, vamos a ver, lo que quiero decir, en cada momento del tiempo una cuestión es adaptativa o no lo es. ¿Vale? Si a un niño de los 60, de varón, con un nivel, por ejemplo, las emociones eran una cosa que era muy femenina. Si un niño se empieza a poner a hablar de las emociones a los 60, a lo mejor acaba apedreado. Vamos a ver, lo que quiero decir, todo tiene que ponerse en su contexto. Entonces, ¿ahora es adaptativo? Sí. ¿Nos puede evitar sufrimiento? También. Dentro de 50 años, vete tú a saber. Somos lo que somos en nuestras circunstancias. Y en lo que es hay una cosa que hablaba Freud del malestar en la cultura. El malestar se produce en un contexto cultural determinado. Y ahí ya aquí podemos hablar hasta de política, si quieres. Pero tiene muchísimo que ver. ¿Tú recomendarías trabajar esto de la educación, o sea, trabajar la identificación de emociones en la infancia? Pero sin pasarse. La justa medida que decía Rolemos, es que estamos en lo mismo. Pero cuando dices sin pasarte... Quiero decir que no puede ser todo emoción. Lo que quiero decir es que también hay otros afrontamientos que no importa cómo te sientas, lo tienes que hacer y punto. Eso es lo que quiero decir sin pasarme. No puede ser que una emoción te exima o te evite de realizar algo en lo que estás obligado. ¿De acuerdo? Tiene que haber un equilibrio siempre. Y aquí podemos estar de acuerdo o no. Esto es una opinión. ¿Allá al fondo? A ver, ¿me puedes decir la diferencia que hay entre tristeza y pena? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Vamos, sí, psicopatológicamente es lo mismo. Luego en el diccionario pero juraría que es lo mismo también. Allá al fondo había alguien que comentaba. ¿Usted cree que detrás de todas y cada una de las enfermedades está una emoción no resuelta? ¿Hay una emoción no resuelta? Una neumonía no tiene problemas emocionales habitualmente.
O sea, no tiene nada que ver. Las que son víricas, por ejemplo. O un tumor no tiene por qué tenerlo. Hay agentes mutágenos también. La cuestión es que una enfermedad, un buen resultante, es de origen generalmente multifactorial, salvo la emoción tiene algo que ver, puede tener que ver, pero yo no diría, no, sería pasarnos desde el punto de vista emocional. Una fractura de cadera, que la he puesto antes de ejemplo, generalmente tiene mucho más que ver la gravedad que el que esté triste, aunque puede tener que ver. Allí al fondo. Si te podías extender un poquito en la cosa que has dicho de que una emoción no exime de una responsabilidad. Vamos a ver. Uy, sí, me puedo extender un rato largo. A ver. Vale, no, sí, yo prefiero el coloquio que la charla, no sé si vosotros también, pero a ver, desde un punto de vista, yo hace unos años estuve trabajando cuando estaba en Zaragoza sobre la valoración de la capacidad para la toma de decisiones. Hice algún estudio sobre esto y desde un punto de vista, digamos, legal, solamente están eximidos de responsabilidad si una persona tiene una alteración del juicio de realidad, o sea, una psicosis, y esa psicosis tiene directamente algo que ver con el hecho juzgado, ¿vale? No por tener una psicosis tienes patente de corso, no sé si me estoy explicando. Entonces, solamente ese es el motivo en el que la persona no es responsable. Por ejemplo, voy a hablar ya de psicopatología, ¿vale? Un trastorno de la personalidad. Un trastorno de personalidad, salvo momentos muy puntuales, tiene un juicio de realidad conservado y es responsable de sus actos. Yo os recomiendo mucho leer a Erich Fromm muchas veces, a leer El arte de amar y El miedo a la libertad. El miedo a la libertad viene a decir que cuando una persona hace algo, que sea, no hay una psicosis de este tipo, es responsable de las consecuencias que se deriven de las que pueda prever y de las que no. Del hecho de lo que hace o de lo que deja de hacer, porque no hacer también es una decisión. Entonces, eso es el miedo a la libertad. La libertad, si te pones a planteártelo de esta manera, se vuelve aterradora. Porque en cuanto me muevo, o en cuanto ya ni siquiera, y cuando no me muevo, ya soy responsable de muchas cosas. ¿De acuerdo? Eso es el concepto de miedo a la libertad. Entonces, el hecho de que yo me sienta bien, mal, verde, amarillo, no me exime de mis responsabilidades. Da igual, desde un punto de vista legal, incluso desde un punto de vista ya no legal, de presión de pares. Tú estás en un grupo determinado y mira, te sientes mal un día, pues a lo mejor tienes empatía, pero si esto se repite, al final vas a tener un problema. Ya sin contar la ley, ya hablamos de la culpa social, que también lo hemos comentado en algún momento. ¿De acuerdo? Por lo menos hoy por hoy, tal como está el sistema actual. Más. Sigue, que estamos... Quisiera pues seguir esa introducción. Esa emoción repetida frecuentemente sí que puede interferir en el desarrollo de esa responsabilidad. No. Hasta el punto de desempeñarla. Sí, pero o sea, puede impedirte en un momento dado una descarga epitelial fuerte, tienes una pérdida de control de impulsos y se descontrola. Pero desde un punto de vista de responsabilidad legal no la pierdes. ¿Que puede ser un problema? Sí, totalmente de acuerdo. Estaba hablándote desde un punto de vista puramente legal, pero eres responsable de tus actos. Más. Allí. Una lexitimia puede tener algo de relación con falta de sensibilidad producida por una depresión o por un estado de estrés. Puede ser un síntoma en un momento dado pero normalmente suele ser previa. ¿Vale? La lexitimia suele ser más estructural, digamos. En algunas enfermedades mentales hay una cosa que se llama disminución del rango emocional. Esto pasa sobre todo en la psicosis, que es lo que las emociones son como más pequeñitas, ¿vale? Pero eso es un síntoma negativo de la psicosis que no nos vamos a meter ahí porque es un lío. Pero sí, hay depresiones que pueden causar con disminución del rango emocional. Saber que no está... Eso es más, insisto, el conocimiento de lo que te está pasando suele ser más estructural de base. Y es verdad que muchas veces puedes llegar a un cuadro depresivo por respuesta a estrés sostenida si tienes una lexitimia previa. No sé si me estoy explicando. Todo puede cambiar para un lado o para otro. El problema es que cada individuo que te encuentras al día a día en la consulta tienes que
más que meterlo en una categoría, que eso no suele servir de nada, conseguir un relato de su vivencia, de cómo vive, de cómo va evolucionando y cómo su forma de afrontar las cosas, de qué situaciones de este tiene alrededor, pero tiene que ser personalizado, porque es que no vale... A ver, la medicina moderna se ha intentado estandarizar mucho. Consecuencia, se ha intentado estandarizar mucho los tratamientos y demás. Consecuencia, la mayor parte de las veces no sirven para nada. Hablando claro, si no eres capaz de hacer un relato de los síntomas, de cómo ha evolucionado la persona, entender qué es importante para él, qué situaciones de estrés tiene, cómo puedes modificar eso, qué creencias erróneas que puede tener, cuando has visto el segundo tipo de alexitimia que hemos puesto, y modificarlo, los fármacos ayudan, porque cambian el sustrato neuronal, pero solo con fármacos no lo arreglas. ¿No puede ser también que algún tipo de interacción de fármaco provoca eso? No tengo conciencia de ninguno que... Vamos a ver, con suficientes antipsicóticos a lo mejor no es alexitimia, es que estás sedado. La sedación... En principio no hay un fármaco ahora mismo que interrumpa el paso entre el frontal y la amígdala. Que no hay ningún fármaco que interrumpa el paso entre el frontal y la amígdala ahora mismo. ¿De acuerdo? Eso es sabido, ¿no? No, los fármacos seguimos usando los mismos. ¿Vale? Los fármacos anteriores no eran más fuertes. Pero eran síntomas negativos. Los fármacos, por ejemplo, los antipsicóticos antiguos producían síntomas negativos, agravaban los síntomas negativos, pero paraban bastante los síntomas positivos. Bueno, esto es muy largo. Entonces, básicamente los fármacos modernos lo que han mejorado sobre todo es el tema de tolerabilidad, ¿de acuerdo? Para que den menos efectos secundarios, pero eso es un efecto secundario, no es que produzca alexitimia, ¿de acuerdo? Hay algunas enfermedades que de por sí pueden tener asociada alexitimia, entre ellas la psicosis, de tipo esquizofrénico y algunas depresiones. No siempre, ¿vale? Insisto, puede aparecer antes, después, en el medio. Generalmente es estructural. Una persona con alexitimia va a tener síntomas posteriores. ¿De acuerdo? Aquí hay otra pregunta. Yo quería saber si la alta sensibilidad mal gestionada, porque no la he reconocido desde pequeño, igualmente me ha ayudado a reconocer la alta sensibilidad, ¿puede dar lugar a un trastorno de personalidad o varios? O sea, ¿hay algún tipo Espera, de que esto es relación una pregunta difícil. científicamente hay No, algún tipo de- evidencia no hay. Pero la neuroplasticidad está ahí. El problema que puede ocurrir es por un lado y por otro. Me voy a explicar. Otra de las hipótesis que hay respecto a estos síntomas es el de conducta de enfermedad aberrante. Cuando he puesto el espacio del yo, cuando una persona hace su eje vital a través de un proceso, de un problema o de una situación de este tipo, y eso empieza a comerse todo lo demás, eso se genera una conducta de enfermedad aberrante. O sea, en una persona no solo hay enfermedad, hay muchas más cosas. ¿De acuerdo? Si se lo come todo y ocupa todo el espacio del yo, entonces el problema ya no es los síntomas de la enfermedad, es que esa conducta de enfermedad se ha comido todo lo demás, y esa persona hay que empezar a intentar disminuir esas conductas de enfermedad y empezar a generar otra serie de cuestiones. ¿De acuerdo? Que no tenga nada que ver. La alta sensibilidad tiene este riesgo porque, como he dicho antes, es un desarrollo, no es un proceso. Y se puede llegar a comer todo. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad, hay personas con una sensibilidad mayor, la neuroplasticidad está ahí, pero hay que tener mucho cuidado de que no se convierta en el eje vital de uno. ¿Vale? Porque si no, se lo come todo. ¿Vale? Más. Ay, no sé, quería deciros algo, Belén. Me ha dicho... No, si acabamos, que... ¿Alguien te quería decir algo? Sí, que si acabamos, que hay que presentar el Tenemos equipo. preguntas. Vale, pues no, todo Presentamos vuestro. el equipo de alta sensibilidad de activos y felices. Bueno, espero que os haya gustado, no sé. A través de diferentes talleres que vamos a hacer. Es verdad que en Activos y Felices contamos con un equipo de coach, de psicólogos, de psiquiatras. El otro día estábamos hablando de, bueno, hemos desarrollado un test que se va acercando a, no voy a decir diagnóstico, pero sí la detección un poco más cercana, que es donde queremos acercarnos cada vez más, la detección un poco más cercana de lo que llamamos la alta sensibilidad. Y queremos acercarnos más todavía con un test que nos dé algunos datos más biométricos, más reales, más físicos, de que la alta sensibilidad existe. Pero también hay otra cosa, que es
¿qué nos dicta nuestra sensación o nuestro corazón? Por así decirlo. No vamos a hablar de amor, hablo de ese sentimiento de... Dice Milán Kundera que cuando habla el corazón es de mala educación que la razón lo contradiga. Y yo creo que también tenemos que escucharnos a nosotros mismos y si nos sentimos realmente altamente sensibles, al menos vamos a explorar qué es lo que pasa. La gestión de las emociones es yo creo que el gran caballo de batalla ahora de este siglo quizá, porque hay demasiados estímulos, estamos rodeados de un montón de cosas, de publicidad, el capitalismo, el consumismo. Parece que nada es suficiente, entonces siempre estamos inmersos no voy a decir en la tristeza, pero sí en que siempre nos falta algo. Estamos imbuidos por nuestros pensamientos, no sabemos gestionar muchas veces nuestros pensamientos, que son generadores también de emociones. Entonces hay mucho trabajo que hacer de cómo reconocer, lo primero, conocer nuestras emociones, reconocerlas, que ahí está lo de la alexitimia, pero hay que reconocerlas. Si no existe alexitimia, vamos a hacer todo lo posible para reconocer nuestras emociones. Hemos hablado de 5, pero también existe por ahí la curiosidad, la admiración, hay otras emociones también que hay que tener muy en cuenta y que además forman parte del aprendizaje, del potencial aprendizaje de los niños, que precisamente yo soy el responsable de educación en la asociación y es algo que para mí es muy importante. Precisamente el lunes y ayer estuve en la universidad, aquí en la Universidad de León, que por cierto hay una profe por ahí que ha venido también a la charla, y estuve impartiendo una formación precisamente para potenciar las emociones que generan aprendizaje. Pues eso, la alegría, la curiosidad, la admiración, la seguridad. Entonces vamos a reconocer las emociones y hemos creado un espacio en Activos y Felices que hemos llamado el Ágora de la Alta Sensibilidad, donde vamos a hacer diferentes talleres. Ya está uno además en marcha para el día 1, sábado 1, en Espacio Vías. Tendréis toda la información en la página web, porque ahí vamos a trabajar diferentes cosas a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, de gestión de emociones, de generación de emociones más, no voy a decir positivas, sino más constructivas para nuestra vida. Las emociones, como decía Antonio, no son ni positivas ni negativas, son adaptativas. Todas son necesarias y responden a un momento concreto de nuestra vida. Se necesitan en cada momento. Pero tenemos que aprender a gestionar el no meternos demasiado en esa emoción para que lo ocupe todo, como veíais aquí antes, que ocupaba demasiado una emoción y empezamos a repetir ese patrón de esa emoción, y también tenemos que aprender cómo salir de ello, y no solo cómo salir, sino cómo buscar otras emociones, cómo generar otras emociones en nuestra vida. Muchas veces a través de nosotros mismos y otras veces a través de actividades, del deporte, de la alimentación también, que nos olvidamos de la alimentación, que es muy importante para nuestro estado de ánimo también. Entonces, bueno, vamos a ver diferentes cosas para llegar a eso, a gestionar de alguna manera esa alta sensibilidad que de alguna manera todos tenemos, pero algunos la tenemos un poco más potenciada. Yo, por ejemplo, sí que me considero desde hace muchos años, desde pequeño, altamente sensible. Bueno, me lo considero ahora, pero me doy cuenta que desde pequeño ya era altamente sensible, porque percibes muchas cosas, porque quizá hay cosas que te molestan más que a otras personas, que dices, ¿por qué esto me molesta a mí y a ti no? ¿Qué es lo que estoy percibiendo yo aquí? ¿Por qué soy tan sensible a esto? Pues eso es lo que vamos a explorar, porque a veces es una interpretación nuestra de la realidad, y cambiando la interpretación de la realidad podemos cambiar eso. Roberto Aguado, por ejemplo, que es un investigador también de las emociones, dice que las emociones pueden tratarse de forma descendente o ascendente. Hay personas que las tratamos de forma más ascendente, que es donde me incluyo yo, que sentimos más emociones, y las emociones, digamos que hipotecan un poco nuestro raciocinio a veces. Y los descendentes, a través del raciocinio, pueden cambiar las emociones.
este es otro lío, es que podríamos estar hablando otra hora, sí, perdona, ya me está cortando ahí. Bueno, consultad en la página web los talleres que vamos a hacer y doy paso a Carolina, que os va a contar. Nada, yo solamente quería, poner de manifiesto lo que dice Javier de lo del test. Queremos contar con todos aquellos que queráis participar en este pequeño proyecto que estamos de investigación de la alta sensibilidad, en el que todos aquellos que queráis participar vais a poder hacerlo, que queréis hacer este test. Vamos a colgar en la página web un formulario para que podáis inscribiros y decir, pues yo quiero tener una cita para que podamos pasaros este test de la alta sensibilidad, para poquito a poco ir reconociendo cómo funciona esto y que todo esto sirva de estudio para empezar a trabajar sobre esto y tener evidencias científicas. Entonces, bueno, os invito a que todos aquellos que queráis participar en esto, entréis en la página web, tendremos el formulario, no sé si en esta semana o la siguiente, y nos pondremos en contacto con vosotros para establecer una cita y que podáis hacer el test, que lo realizarán los profesionales que están en la Asociación de Activos y Felices. Y bueno, ahora mismo hemos empezado desde el área de sensibilidad con un taller que se llama Tango y Emociones. Para gestionar las emociones, no sé si para gestionar las emociones o no, pero a raíz de lo que dice Antonio, dice, todo lo que hemos vivido está en nuestro cuerpo. Os voy a leer una frase de Federico Trosero, es un escritor que ha escrito un libro de tangoterapia. Dice, el cuerpo habla, incluso a veces grita, y al bailar un tango nos cuenta a través de su movimiento, de sus miedos, de sus barreras defensivas, de sus ambiciones y aún de los sueños de la persona que habita ese cuerpo. El tango es una danza que revela todo aquello que la conciencia calla y la memoria olvida. Como muy bien ha dicho Antonio Serrano, la amígdala, cuando las emociones son muy fuertes, olvida muchas de esas emociones y olvidamos muchas partes que tenemos ahí. Y a través del tango, yo llevo varios años bailándolo, ha sido como, creo que la alta sensibilidad tenemos que aprender a gestionarla cada uno desde nosotros, buscar las cosas que nos funcionan, ¿no? Por ejemplo, a mí me funciona la danza, a otros puede funcionar el deporte, a otros las artes. Tenemos que buscar un cóctel, ¿no?, que nos valga para expresar esa sensibilidad y canalizarla. Yo nada, simplemente os quiero invitar, este mes estamos con este taller, está abierto para que todos aquellos que queráis probar. A partir del próximo mes se va a cerrar ya un poco para empezar a trabajar un poco más profundamente el grupo. Y todos aquellos que estáis interesados, os invitamos este viernes a las 7 de la tarde a ir al albergue de asociaciones. Si alguien está interesado, os ponéis en contacto a través de los correos o lo que sea. Y nada, simplemente que muchas gracias. Sé que podríamos estar aquí horas y horas, que han quedado muchas preguntas. Yo cogería a Antonio Serrano y me lo llevaría a casa y no pararía de preguntarle cosas, y esto. Pero bueno, poquito a poco. Esto es una pincelada, seguiremos haciendo más cosas y nada, que muchas gracias. Y una cosa más, como decía Antonio, estos cambios no se van a producir de la noche a la mañana. Esto es un proceso, esto hay que trabajarlo. Esto es como que quiere correr una maratón y dice, no he corrido nunca, tiene que empezar poco a poco y al final lo conseguirá. Pero son cambios que se van a producir poco a poco. Y me voy aquí a una cita que también me gusta mucho de Samuel Johnson, que dice, las cadenas de los hábitos son generalmente demasiado sutiles para sentirlas hasta que son demasiado fuertes para romperlas. Y hay que empezar por algo y seguir con ese hábito para conseguirlo. Muchas gracias. Quiero contaros las dos actividades que vamos a tener en el mes de febrero. El día 29 de febrero vamos a retomar una jornada que se canceló, que era Siempre en Positivo, con David Rubio, director de La Crónica, y Camino Martínez, campeona mundial de natación con síndrome de Down. Juntos nos van a hablar de cómo Camino, que es altamente sensible, superó sus miedos, sus angustias y ha llegado a ser campeona en 5 ocasiones. Campeona mundial de natación. Eso será el día 29 de febrero, que es sábado. Os diremos el sitio. Y luego tenemos con nosotros al doctor Manuel, que nos va a impartir una charla. También veréis en nuestra página la fecha,
sobre los 10 mandamientos de la felicidad. Sí. Los 7, perdón, los 7 mandamientos de la felicidad. Perdona, 8, que descubrimos uno nuevo el otro día. Todo eso lo podréis ver en nuestra página. Muchísimas gracias, Antonio. Yo sí te quiero llevar para mi casa contigo. Nos vamos a partir a trozos. Nos vamos a repartir entre todos. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias. Gracias a Banca por cedernos este espacio y gracias a vosotros por estar con nosotros cada vez que os llamamos. Muchas gracias. La foto. A ver, ven que se me hacemos la vale.